Bueno, alumnos, bienvenidos al espacio virtual de Fuentes y Servicios de Información 3. Esta es nuestra primera clase. Así como esta vamos a tener una clase más, así que espero que puedan entender. Son temas, ambos temas, el de la primera clase va a ser fuentes de información especializadas y la segunda clase va a ser recuperación de la información. Son temas a veces difíciles de abordar, complicados, pero esperemos que a través de este sistema con diapositivas puedan ir entendiendo la explicación y puedan comprender la temática que queremos desarrollar. El artículo que vamos a analizar es uno que tienen, como está ahí explicitado, dentro de la carpeta de documentos, en la bibliografía obligatoria del primer encuentro, el artículo de Blasquez Ochando, que es muy completo, sobre fuentes de información especializada. Bueno, en primer lugar, este autor lo que nos dice es que las fuentes de información se refieren a cualquier tipo de documentos o cualquier conjunto de documentos que contienen datos, ¿sí?, para satisfacer una demanda de información. Y como ya hemos dicho, como hemos visto ya tanto en fuentes 1 como en fuentes 2, las fuentes pueden ser primarias, secundarias o terciarias. O sea que sobre estos conceptos no vamos a abundar, ¿sí? Se supone que ya están aprendidos. El autor va desarrollando paso a paso, desde lo más general que es ciencia hasta lo más particular, hasta llegar a las fuentes de información especializadas, y hace todo un repaso conceptual que vamos a acompañar desde este video. En primer lugar, habla de la ciencia, dice que la ciencia es un término polisémico, es decir, que es un término que puede tener muchos sentidos, pero él acá entiende por ciencia a un área de conocimiento humano que emplea instrumentos metodológicos, ¿sí? Porque a través de esos instrumentos intenta obtener una X cantidad de resultados, ¿sí? O sea que esos instrumentos metodológicos también pueden ser instrumentos técnicos, profesionales, de conocimiento, con el objeto de conseguir unos determinados resultados. Se propone conseguir unos determinados resultados. Los instrumentos metodológicos para conseguir los resultados de los que hablábamos antes son los que terminan denominándose el método científico. Y a través del método científico se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, observar el objeto de estudio que uno se propuso, identificar las variables que tiene ese objeto de estudio, observar el objeto estudiado, describirlo, formular hipótesis para poder comprenderlo, experimentar, es decir, hacer experimentos para ver a qué conclusión nos lleva, a dónde nos llevan esos experimentos, porque a través de esos experimentos yo puedo ratificar o rectificar los enunciados que me propuse en la hipótesis, ¿sí? Y por último, me permite, a través del método científico, evaluar los resultados de todo lo anterior. Bien, continuamos adelante. Las ciencias tienen distintas denominaciones. Las ciencias experimentales nos permiten la cuantificación y verificación de los fenómenos mediante justamente la experimentación. Las ciencias aplicadas tienen una extensión práctica y equivalen a lo que nosotros conocemos con el nombre de tecnología. Las ciencias humanas, como lo dice la misma frase, son las que estudian al hombre desde muy diversas perspectivas, desde la perspectiva histórica o lingüística
o filosófica. Las ciencias sociales estudian al hombre, pero en relación al medio ambiente, ¿sí? O sea, al hombre situado, en este caso situado como ser social. Por último, respecto al método científico, el método científico es lo que distingue al conocimiento científico del otro tipo de conocimiento, por ejemplo, el conocimiento vulgar, ¿sí? ¿Y por qué lo distingue? Bueno, porque se aplica un proceso normalizado de trabajo y de investigación. Ese proceso normalizado tiene distintos elementos. En primer lugar, la documentación con la que voy a trabajar. En segundo lugar, la observación. En tercer lugar, la descripción, es decir, estudio, observo, describo, hago el proceso de inducción-deducción, ¿sí? Se formulan las hipótesis, se experimenta sobre esas hipótesis, se hace la demostración o refutación de acuerdo a las hipótesis formuladas, se hace el proceso de comparación, se validan todos los demás procesos y se terminan publicando las conclusiones. El conocimiento científico, según Mario Bunge es un filósofo científico argentino fallecido este año, que ha tenido una destacada carrera y ha sido muy reconocido a nivel mundial. Tiene un libro muy famoso que es de lectura obligada para todos aquellos que quieren experimentar con la ciencia, que se llama La ciencia, su método y su filosofía, que además se los recomiendo. Bunge plantea que el conocimiento científico tiene estos pasos: los objetivos, los profesionales. Cuando habla de los profesionales, es personas formadas en la disciplina que se quiere estudiar. Un lenguaje normalizado, no usa un lenguaje vulgar, no usa un lenguaje de calle, usa un lenguaje que tiene un vocabulario controlado, podríamos decirlo desde el punto de vista bibliotecológico. Emplea el método científico. El conocimiento científico es instrumental, es decir, se vale de determinados instrumentos para llegar a determinados fines. Y algo que es muy importante, el conocimiento científico se acumula, es decir, cada nuevo descubrimiento está realizado, está hecho en base a descubrimientos anteriores. Por eso siempre el conocimiento científico no nace del aire, no nace, vamos a decirlo vulgarmente, de un repollo, sino que se apoya en todo el conocimiento científico previo. Por eso es acumulativo, son como capas sedimentarias de conocimiento, ¿sí? El conocimiento no científico, por otro lado, es el conocimiento, lo que podemos llamar vulgar. Es abierto, es el que es perceptible por el ser humano, usa un lenguaje natural, ¿sí? Y los medios de experimentación para el conocimiento no científico son la observación que todos podemos hacer, ¿sí? En cuanto a la definición de técnica, Bunge dice que es un conjunto de instrumentos y métodos que permiten hacer efectivo un propósito u objetivo, ¿sí? Mientras que la tecnología usa los conocimientos científicos para solucionar problemas planteados, ¿sí? en la vida cotidiana, ¿sí? La tecnología utiliza una serie de soluciones científicas que se aplican no de cualquier manera, sino de forma sistemática, mediante una técnica experimentada, ¿sí? La tecnología es la aportación más visible de la ciencia a la vida de la sociedad. A continuación, si seguimos avanzando, vamos a ver cómo el autor de este artículo
comienza a hablar de la documentación informativa y de la documentación científica. La documentación informativa es aquella que se apoya en las fuentes de información y se encarga de conocer métodos y procesos de transmisión de dichas fuentes, así como la obtención de nuevos conocimientos, es decir, cómo se conocen los métodos y procesos de transmisión de las fuentes de información especializadas. Esto es lo que se refiere a la documentación informativa. En cuanto a la documentación científica, a partir de un método sistemático y científico, se organiza la documentación y las fuentes de información útiles para la investigación o los fines experimentales. La documentación científica se ocupa de el manejo, la gestión, el tratamiento y la recuperación de los documentos de las ciencias aplicadas, que dan como resultado una documentación especial de contenido científico, técnico, cuantificable. Los servicios de información y referencia científica son suministrar la información, o sea, si tenemos un servicio de información y de referencia científica, su objetivo es suministrar la información que demandan los usuarios. ¿Quiénes son los usuarios? Son los investigadores. ¿Y qué demandan? Y demandan información y documentación referida al objeto de su trabajo, de su campo de investigación. Y entonces, todos aquellos que laboran en un servicio de información proveen o intentan proveer, hacen la búsqueda de información para proveerle información a aquellos que trabajan en determinados campos de estudio. Por eso los servicios de información y referencia científica son siempre especializados. Bien. Con respecto a los productos y servicios de información, como vamos a ver a continuación, vemos que hay distintos productos. El dossier express, el dossier sistemático exhaustivo, el servicio de referencia rápida, las preguntas frecuentes y las guías temáticas. Cada uno de estos 5 tienen una explicación. El dossier express, tal como lo dice la frase, estamos hablando siempre de informes rápidos, por eso lleva la palabra express. Es una estrategia de búsqueda que se establece a través de palabras claves y cadenas de consulta del usuario. Lo que hace es recuperar solo información relevante. El dossier sistemático exhaustivo es un dossier que va mucho más allá, es decir, busca la información con profundidad. Y en la recuperación de la información, para poder armar estos dossiers sistemáticos exhaustivos, no solamente buscamos la información relevante, como decíamos con el dossier express, sino que además buscamos la información relacionada. Es decir, vamos a buscar los autores principales, pero vamos a buscar también información relacionada que nos puedan ampliar la temática, ¿sí? Que nos permitan buscar la información desde más de un punto de vista, ¿sí? Y además vamos a buscar lo que consideramos la información esencial y vamos a buscar lo que consideramos la información accesoria, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener pluralidad de enfoques y pluralidad de ideas, ¿sí? El servicio de referencia rápida, por otro lado, se pretende responder una pregunta simple del usuario en forma inmediata. Es decir, es un ping-pong de pregunta y respuesta. Se responde en el momento. Las preguntas frecuentes son guías de preguntas que muchas bibliotecas usan, no solamente los servicios de información científica especializada, sino que muchas bibliotecas utilizan este servicio porque hay muchas preguntas que en los servicios de referencia se repiten una y otra vez. Entonces, las bibliotecas, para poder abreviar los tiempos de respuesta y para no tener que repetir las mismas respuestas una y otra vez, utilizan este servicio de preguntas frecuentes. Por último, las guías temáticas
están referidas solamente a un área de conocimiento. La guía lo que hace es estructurar los distintos tipos de fuentes existentes y los presenta de manera sistemática y organizada, de tal manera que el científico, cuando aborda un tema, ya sabe que consultando las guías temáticas tiene un acceso a una serie determinada de contenidos que sabe que están en esas guías temáticas. Bien, seguimos adelante. Y seguimos con las fuentes de información especializadas. En este caso vamos a hablar de la formación de los usuarios. ¿Y por qué se habla dentro de las fuentes de información especializadas en la formación de los usuarios? Bueno, porque es importante diseñar sesiones formativas para los usuarios, sesiones informativas, sesiones comunicativas, ¿sí?, o divulgativas, para todos los usuarios de una unidad de información. Y esto no solamente es para las unidades de información generales, sino también para las unidades de información especializadas. ¿Qué se busca con esto? La independencia del usuario, la autonomía del usuario, que el usuario pueda hacer una utilización óptima de los recursos que el servicio de información pone a su disposición. Otro ítem importante es el préstamo interbibliotecario, es decir, todos aquellos materiales, documentos que la unidad de información no le puede ofrecer al usuario porque no los tiene, que pueda tener un sistema de consulta rápida con otras unidades de información que sí posean ese material que los usuarios están buscando. Otra cosa es el desarrollo de la colección de referencias, es decir, que a través de la interacción con los usuarios, a través de la consulta de fuentes especializadas, se puedan incrementar los fondos de la colección para poder brindar en el servicio de referencia todas las informaciones que los usuarios puedan necesitar, ¿sí? Por último, ¿cuáles son las funciones que el documentalista o referencista debe conocer? Bueno, debe conocer qué necesitan los usuarios, debe conocer las fuentes de información que sus usuarios van a utilizar, debe conocer cuáles son las estrategias de búsqueda más adecuadas para alcanzar el resultado que está buscando. Debe conocer la tipología documental, saber en qué tipos de documentos poder buscar la información. Y en relación con los usuarios, debe conocer las estrategias para la diseminación selectiva de la información. Seguimos adelante. Vamos a hacer ahora una caracterización de la información, tanto en las ciencias naturales y la tecnología, como en las ciencias sociales y en las humanidades. ¿Cuáles son las características de la documentación y de la información en las ciencias naturales y la tecnología? Bien. La característica de la documentación en las ciencias naturales y la tecnología, en primer lugar, que la terminología que utilizan estas disciplinas es muy acotada, es precisa y es aceptada por la comunidad científica. Es decir, la comunidad científica de las ciencias exactas y naturales utiliza una información y una terminología común, ¿sí?, que es aceptada por toda esa comunidad científica. Por otro lado, otra característica que es muy importante que tengamos en cuenta como bibliotecarios es que la obsolescencia de la información en ciencia y técnica es muy, pero muy rápida y elevada. Es decir, si uno toma una disciplina, por ejemplo, para llevar la cuestión esta a un ejemplo extremo, pero para que se entienda bien, si uno toma una disciplina como la informática, la información de hace 6 meses es una información que hoy es caduca. Incluso de hace 3 meses atrás es una información caduca porque ya hubo nuevas
revelaciones, hubo nuevas investigaciones que hacen que la información de hace 3 meses haya quedado desechada porque hay una nueva información que es superior, que nos permite hacer mejor los procesos, etcétera, etcétera. En general, otra característica de la documentación en ciencias naturales es que los artículos científicos son más reducidos. Es decir, en las humanidades y las ciencias sociales, la información fluye en artículos mucho más largos, ¿sí? Porque en la información científico-tecnológica de las ciencias naturales, lo que vemos es que lo que se busca a través de la publicación del artículo científico es difundir el hallazgo, es difundir la novedad. No se hace la revisión de la literatura previa, que eso es muy común y muy característico en el desarrollo de las humanidades y las ciencias sociales. En las ciencias naturales y en las ciencias puras, lo que vamos a encontrar es que las monografías y los manuales de referencia están pensados únicamente para los estudiantes. Para el nivel científico superior no hay prácticamente manuales ni monografías, se utilizan los preprint, los papers, y se utilizan los artículos de las revistas científicas. Y el idioma predominante de las ciencias naturales y de las ciencias puras es el inglés. ¿Cuáles son, entonces, de acuerdo a estas características, las necesidades de los investigadores? Bien. En primer lugar, necesitan documentación muy actualizada. Como dijimos antes, lo que más demandan son artículos científicos, ¿sí? Necesitan, por otro lado, en el transcurso de sus investigaciones, acceso a patentes y modelos de utilidad. Esto lo vamos a ver un poco más adelante dentro de este mismo encuentro. Necesitan acceso a bases de datos científicas, ¿sí? Que tengan alertas informativas. Es decir, que cuando aparezcan nuevos artículos sobre los temas que ellos estén investigando puedan ser alertados, ¿sí? Y necesitan aplicaciones informáticas para la gestión bibliográfica de la documentación, como pueden ser Mendeley, Zotero, etc. Esto en relación a las ciencias naturales y la tecnología. Veamos ahora cómo se caracteriza la información en las humanidades y las ciencias sociales. Vamos a ver que las características de estas son completamente distintas a las anteriores. En primer lugar, así como antes la terminología era una terminología clara y precisa, en las ciencias sociales y las humanidades, la terminología es ambigua. Es decir, una sola palabra puede definir en las ciencias sociales muchas cosas distintas. Por otro lado, la vigencia de las investigaciones en el área es mucho más prolongada que en las disciplinas de las ciencias naturales y puras. Hoy en día se sigue estudiando a Platón y Aristóteles, y Platón y Aristóteles vivieron cerca de 400 años antes de Cristo, ¿sí? En las ciencias sociales, y en las humanidades, el ritmo de las publicaciones es mucho más lento, ¿sí? Y la revisión de los artículos previamente estudiados es muy, pero muy importante. Entonces, de acuerdo a estas características, ¿cuáles son las necesidades de los investigadores? Bueno, no solo requieren o necesitan información actualizada, sino que también
buscan muchas veces información retrospectiva. ¿Dónde encontramos esa información que ellos buscan? En monografías, en publicaciones periódicas, en materiales de prensa. Utilizan muchísimo la hemeroteca, usan la estadística, usan la legislación, usan la información iconográfica, ¿sí? Es decir, la variedad de fuentes de información es muy grande, mucho más vasta que la variedad de información que se utilizan en las ciencias naturales y la tecnología. No solo mucho más vasta, sino además distinta, ¿sí? Se ve que es muy distinta. Y también utilizan aplicaciones informáticas para la gestión bibliográfica de la documentación, como puede ser Zotero, Mendeley, etc. ¿Sí? Seguimos adelante. ¿Cómo es el proceso de transmisión del conocimiento? Vayamos a esto, a lo que sería la cadena documental del conocimiento científico. La cadena documental del conocimiento científico también se la llama proceso de transmisión del conocimiento científico. El objeto de estudio se somete, como dijimos antes, al método científico, identificando los objetivos de la investigación. ¿Sí? O sea, el primer paso es la identificación de los objetivos de investigación que tiene el investigador, que se propone el investigador. Una vez que definimos este objeto de estudio, hay que obtener las fuentes de información y documentación necesaria, así como establecer cuál es el plan para investigar y cuál es el estado de la cuestión. Es decir, hay que hacer acá sí una cierta búsqueda retrospectiva para saber hasta dónde se ha llegado y para poder partir, ¿sí?, desde allí. Entonces, una vez que tenemos establecido todo esto, se comienza la observación y la experimentación, hasta que se cumplen algunos principios que son básicos en la cadena documental, ¿sí? Que son que se cumplen los principios de reproductibilidad, el principio de repetitividad y el principio de falsabilidad, ¿sí? De modo que el artículo pueda plasmarse, ¿sí?, en una tesis, o sea, que ese descubrimiento se pueda plasmar en una tesis o en un artículo. Nos referimos acá a reproductibilidad, es decir, el conocimiento científico que se ha establecido tiene que poder ser reproducible, si no, no hay forma de comprobarlo. Ese conocimiento no se debe replicar una vez, puede ser repetido. Por eso el concepto de repetitividad. Y por último está el tercer punto, que es la falsabilidad, es decir, que pueda ser contrastado, y una vez que es contrastado con otros conocimientos no debe ser declarado como falsable, o sea, o no debe haber otro conocimiento que demuestre la falsabilidad del conocimiento que estamos presentando, ¿sí? Entonces, esos tres principios, reproductibilidad, repetitividad y falsabilidad, deben estar presentes al momento de plasmar nuestro conocimiento, el nuevo conocimiento, en una tesis o en un artículo. Las formas que puede adquirir el conocimiento científico son los estudios teóricos, los estudios bibliográficos documentales o los estudios prácticos. Por supuesto que una vez que se concluye la investigación, esa investigación debe ser evaluada por la comunidad científica. ¿Por qué debe ser evaluada? Bueno, porque toda investigación tiene que ser validada, ¿sí? Entonces ahí hay un flujo de transferencia, de transmisión de los conocimientos. Se da lo que se conoce con el nombre de comunicación científica.
esa comunicación científica hay que darla a conocer, hay que difundirla. Por eso viene el proceso de difusión, y los destinatarios son los estudiantes científicos, los investigadores, el personal técnico, los planificadores, los profesores, que son los que divulgan la ciencia, y por último los ciudadanos. ¿Sí? Bien, todos estos elementos constituyen la cadena documental. ¿Sí? Entonces, repasando, en primer lugar el objeto de estudio, después las fuentes de información y la documentación que me permiten conocer el objeto de estudio, el plan de investigación, el proceso de observación y experimentación, la contrastación de nuestro objeto de estudio con los principios de reproductibilidad, repetitividad y falsabilidad. ¿Sí? Una vez que se puso, que pasó por todas esas pruebas, se pone en un artículo, en una tesis, y se da a conocer. ¿Para qué? Para que la comunidad científica pueda evaluar y pueda contrastar ese nuevo conocimiento. Una vez que está la investigación es validada, pero solamente a través del flujo de transferencia y transmisión de los conocimientos, es decir, a través de lo que se conoce como el proceso de comunicación científica. Esa comunicación científica se difunde